Gracias a todos por estar un año más en Huesca en este congreso que es obligatorio no para el periodismo digital, sino para el periodismo. Y gracias, Pepa, por acompañarnos en esta clausura. Tenemos una mesa que tiene ese título que muchas veces nos preguntamos los periodistas, a veces con resignación, a veces con alegría, que es ¿para qué sirve el periodismo? ¿No? Hay días que la pregunta va seguida de una reflexión diciendo y mira que nos empeñamos en hacer las cosas y mira que contamos a la gente lo que pasa y luego después no pasa nada y no tiene consecuencias y no somos capaces de cumplir con ese mandato de la prensa que es fiscalizar el poder porque el poder acaba siendo impune a pesar de que los periodistas lo intentemos y lo intentemos. Y hay otros días que es justo al revés. Hay otros días que dices, para esto sirve el periodismo, para poder cambiar las cosas o ayudar o empujar o poner un granito de arena para que las cosas cambien. Y hoy estoy en uno de esos días y imagino que tú también. Porque a diferencia de otras ocasiones, el para qué sirve el periodismo hoy tiene una pequeñita o una pequeña respuesta. Entre otras cosas sirve, en una pequeña medida sirve para apoyar, para informar de lo que ocurrió ayer en España. Que creo que en una parte del éxito de la movilización de ayer de las mujeres en España tuvo mucho que ver con la movilización de las mujeres periodistas, de todas las mujeres periodistas que se movilizaron y que firmaron en toda España un manifiesto que os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, ayer se leyó, que lo busquéis y lo leáis y lo difundáis, y que también ayer hicieron huelga. Sí, hola Nacho. Hola a todos. A mí me parece que fue determinante, efectivamente. Hoy es uno de esos días en que cuando uno se levanta por la mañana y dice yo quería ser periodista por muchas cosas, pero desde luego para vivir un momento como este, ¿no? Como el de ayer o el de antes de ayer, todos los prolegómenos de la huelga feminista. Ese comunicado al que te referías, tú lo sabes. Sí. Se creó una cuenta en Telegram que empezaron 300, 400, en 24 horas había 3.000, ahora van por 7.500, un chat absolutamente inmanejable donde había que actualizar información permanentemente. Sí que sirve para eso el periodismo. Mira, estos días me han preguntado mucho, bueno, el periodismo tiene que ser neutral y usted tiene una posición claramente feminista, ¿no? Bueno, el feminismo es una mirada crítica sobre lo que nos rodea, ¿no? Es una mirada crítica sobre el mundo que nos rodea, es un pensamiento político que te ayuda a analizar la realidad y eso sería bueno para todos los chicos también, periodistas, ¿no? Una mirada crítica sobre lo que te rodea y detectar las desigualdades ha sido esencial, iluminarlas desde algunos medios es esencial y acompañar el proceso previo haciendo análisis de las desigualdades y dando voz a las mujeres ha sido esencial. Y luego fue esencial, desde luego, el que se parará, ¿no? El que el periodismo parará de una manera, somos nosotros, ¿no? Estamos acoplándonos a algo. O va a aterrizar un ovni, una de dos. Ah, no. El que el periodismo parará en las dimensiones en que se paró. Y quiero decir algo más. El papel fundamental de las periodistas jóvenes. Estoy muy de acuerdo. El papel fundamental de las jóvenes en general en esta movilización y de las periodistas jóvenes en particular, que creo que tiene que ver con la precarización. Estoy muy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Con lo que comentas del Telegram, recuerdo que nosotros lo usamos en la redacción para las comunicaciones del periódico, para la organización interna, y de repente empezamos a ver que llegaban una y otra periodista que teníamos en la agenda al Telegram, una detrás de otra. Y yo creo que ahí la tecnología tiene un papel muy importante en facilitar esta organización de una huelga de estas características que tiene poco que ver, yo creo, con las movilizaciones tradicionales de obreras o de clase. Claro, ha sido una de las dificultades esa, explicar. Bueno, en Telegram no hacía falta, pero en el resto ha hecho falta explicar mucho que esto no era una huelga laboral al uso, ¿no? Que a pesar de que la reglamentación en la mayoría de los países, las leyes están hechas para huelgas del movimiento obrero fundamentalmente masculinos, o para las mujeres que trabajaban en fábricas pero que eran mucho menos, ¿no? Un número mucho menor. Había que explicar que había que hacer la solicitud de huelga en esos términos para que la autoridad laboral le diera la autorización, pero que la huelga feminista era otra cosa. O sea, había una tarea muy importante de pedagogía que hacer y que tenían que hacer los medios, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, esto que te decían de no, hay que ser neutral, pero ¿por qué? A nadie se le exige, por ejemplo, que sea neutral contra el racismo o que sea neutral. Nadie dice, no, tienes que ser equidistante y no ser ni racista ni antirracista. ¿Por qué con las mujeres? ¿Por qué con el feminismo? Que no es lo contrario a machismo, o sea, no es ni feminista ni machista, sino que es la defensa de la igualdad y la defensa de los derechos
de todos y todas. ¿Por qué aquí hay este discurso de no, bueno, usted tiene que ser neutral y no se meta? Tiene que ver con el machismo en general también. Yo es que esto de la neutralidad, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, sí. ¿no? O sea, ¿qué es ser neutral ante una injusticia? No se puede. Claro, ¿qué es ser neutral ante la desigualdad? ¿Qué es ser neutral ante la violencia machista? ¿Qué es ser neutral ante el racismo? ¿Se puede ser neutral? Desde luego que claro, no se puede ser neutral de ninguna manera, ¿no? Pero claro, es que el feminismo es verdad que estaba ahí, no había desaparecido. Estaba en el mundo académico, estaba en los movimientos sociales y estaba en algunos lugares más marginales, políticamente más marginales, pero que no se nos olvide, lo recordaba hoy Justa Montero en la SER, que el feminismo ha tumbado al único ministro, al primer ministro del gobierno Rajoy que cayó, que es Gallardón. Sí, y cierto. fue la batalla contra el intento de hacer más restrictivo todavía la ley del aborto. Y eso lo consiguió el movimiento feminista. Es que emerge, que es la pregunta del millón, ¿por qué ahora y por qué con estas dimensiones y por qué España? Emerge ahora, pero el movimiento ha estado ahí y ha estado en la calle cuando ha habido grandes acontecimientos. Y sí que tiene que ver, yo sí creo que tiene que ver con la... ¿Por qué emerge ahora con esta fuerza? Tiene que ver con las periodistas jóvenes, en buena medida con la precarización. Ahora llegan a los 30 años habiendo cotizado nada, cotizando muy poco. Es la edad de tener hijos, sí, que se detiene la carrera, se interrumpe y a veces para siempre. Vuelves a acumular años fuera del mercado, de manera que te encajas en los 30 y muchísimos con una cotización nula. Eso en nuestro sector, que lo conocemos muy bien, es así. Imagino que en el resto también. Y yo estoy rodeada de mujeres de 30 años furibundas, que se sienten engañadas y estafadas. Pero en cada segmento de edad, y esta movilización ha sido muy, muy intergeneracional, en cada segmento de edad hay una razón. A mí me decía una chica de 20 años, las calles las pagamos con los mismos impuestos, ellos y nosotras. Y para nosotros las calles son inseguras. Sí. Y yo quiero que mis impuestos sirvan también para que las calles sean seguras. Calles pensadas para las mujeres. Si quieres hablamos de periodismo, porque yo con esto... Es que creo que... No, es que estamos hablando de periodismo. Por ejemplo, tenemos que hablar también... yo creo que esto también va a obligar a cambiar las cosas en las redacciones. Bueno, creo que esta ola no puede llegar solamente... O sea, no podemos hacer este ejercicio de cinismo que a veces hacemos los medios de hablar de los problemas de fuera sin resolver los que tenemos dentro, que a veces nos pasa en la prensa. Y en este tema yo creo que esto es hablar de periodismo Nos también. pasa continuamente eso a los periodistas. Los periodistas no vivimos en burbujas perfectas. Participamos de los mismos problemas que tiene el resto de la sociedad, ¿no? Y el resto de las empresas, o sea que nos pasa con mucha frecuencia. Yo creo que tiene consecuencias. Hay que gestionar bien las expectativas de este éxito, ¿no? No será fácil ni será rápido, eso es obvio, pero que una consecuencia básica que va a estar ahí a partir de mañana en las empresas informativas es que las periodistas y las trabajadoras de otras categorías, las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, van a chequear los planes de igualdad de las empresas. Sí. ¿Hay planes de igualdad? ¿En qué consisten los planes de igualdad? ¿Son realistas? ¿No son realistas? La exigencia de transparencia en la retribución. Es decir, es que el que este sea un movimiento tan transversal desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de edad, hace que de la agenda de reivindicaciones cualquier mujer en cualquier circunstancia encuentra un punto en el que se reconoce, ¿no? Yeah. Es prácticamente imposible que si eres una mujer y eres periodista y te leas ese manifiesto no encuentres un punto en el que se reconoce. Las que tienen un buen sueldo, el techo de cristal. Las que están precarizadas, que los buenos puestos los ocupan ellos. Es imposible no reconocerte en algún punto, ¿no? Este es el poderío y la fuerza de este movimiento. Esta es la fuerza que tiene el feminismo cuando se pone en marcha una ola, que yo creo que está en marcha la cuarta ola, no tengo ninguna duda. Otra cosa es que como este tipo de movimientos, igual en un momento dado vuelve a estar subterráneo, ¿no? Sí. Pero que está en marcha la cuarta ola, yo no tengo ninguna duda. Y que y esto también tiene que ver con el periodismo. La cuarta ola tiene en su agenda ya el poder político y económico. Yo creo que todavía no ha empezado la reacción por arriba, ¿no? Que no ha empezado la reacción por arriba, que hay como una especie de
Bueno, cosas de chicas, ¿no? Cosas de chicas revoltosas. Una reivindicación blanca y tal. Y que cuando se perciba que realmente para que el poder económico y político sea efectivamente igualitario y compartido, alguien tiene que renunciar a algo, pues empezará la reacción y eso va a ser apasionante de contar. Sí, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación porque también nos tocará. Porque son parte del poder político y económico. Sin duda. Claro, son parte del económico cada vez menos, pero desde la influencia política y la influencia económica de influencia mucho. Política y del poder económico evidente, ¿no? Y para que la igualdad sea real en esta etapa en la que el objetivo es eso, alguien tiene que renunciar a algo, ¿no? Y contarlo escuchando a las periodistas. Eso tienes razón. Eso va a cambiar en las redacciones, ¿eh? Sí. Eso va a cambiar en las redacciones también. No solo que las medidas de transparencia, de la retribución, la exigencia de los planes de igualdad, el fiscalizar las contrataciones y los ascensos, no solo eso, ¿no? Sí, y luego sino cómo lo contamos. En las propias fuentes, me decía un compañero periodista, dice, yo ahora cuando de repente me leo un texto y veo que solamente he hablado con hombres para coger entrecomillados, me siento incómodo y antes ni me daba cuenta. Antes era, pues bueno, esto pasa porque pasa y ni éramos conscientes. Yo creo que los periodistas también tenemos que darnos cuenta de este tipo de cosas y que gracias al empuje de muchas mujeres en las redacciones estamos empezando, pues poco a poco y a veces con resistencias, a darnos cuenta de este tipo de situaciones. Porque la presencia de mujeres no es solamente en los cargos directivos de la prensa, es en las fuentes, es en las tertulias, es en las expertas, es en un montón de posiciones de exposición del hombre frente a la mujer, donde las mujeres eran casi invisibles. Y en un detalle que te afecta, sí, como directivo de un periódico y como hombre opinador, sí. En un detalle, ¿por qué estamos convencidas de que la igualdad real es un horizonte todavía lejano, ¿no? Porque, fíjate, yo he trabajado he hecho prácticamente de todo en periodismo, ¿no? Y en cada etapa de mi vida he tropezado con la desigualdad, ¿no? He tropezado en cada etapa, a veces más evidentes y a veces más sutiles. Por ejemplo, a propósito de lo que decías, de la opinión, yo dirijo un programa de opinión, un programa de información donde hay opinión y donde están algunas de las mejores analistas de este país. Sin ninguna duda. Algunas de las mejores mujeres analistas de este país. Lo normal, que pasa con una frecuencia mucho mayor de lo que podemos imaginarnos, es que un compañero, un hombre me diga, como dijo el otro día Joaquín Estefanía, tacatá, tacatá, que bueno, lo dijo Soledad Gallego Díaz la semana pasada. Como ha dicho Iñaki, bueno, lo apuntó Lucía Méndez hombres a los que adoro, hace 3 días. Y luego en Twitter te encuentras que se retuitea, os retuiteáis entre vosotros vuestras opiniones. Es así. Y yo la veo ahí en un tuit y digo, pues esto lo dijo fulanita la semana pasada. O sea, las mujeres como fuente de autoridad, como con criterio para opinar y analizar, todavía hoy, entre hombres jóvenes y progresistas, es como si no nos vieran cuando opinamos o cuando analizamos, como si fuera más poderosa la negrita. Es muy sutil esto, ¿eh? Esto es muy sutil. Pero a mí me pasa con tanta frecuencia, porque tengo muy buena memoria, y pues esto lo dijo tal. Y esto es un esfuerzo que tenéis que hacer vosotros también, ¿no? O sea, nosotras. Si es que... pero vosotros. Es evidente que al final, aunque tú quieras ver como un hombre comprometido con el feminismo y quieras combatir el machismo, estamos tan inmersos en una sociedad culturalmente machista que es muy, muy difícil y muy trabajoso empezar a corregir todas estas cosas porque son detalles, situaciones que se producen cotidianamente y de las que a veces ni nos damos cuenta. Pues hay que arreglarlo, hay que combatirlo y hay que escuchar a las mujeres para que de la misma manera, sí que tenemos que tener mucho cuidado los medios, Nacho, de no convertir esto en un cliché. Hay riesgo. El marco ya está claro, ¿no? Yo creo que la huelga ha dejado claro el marco en el que las mujeres feministas creen que se debe desarrollar esta ola en la que estamos del movimiento, ¿no? El marco está claro. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado en no caer en el cliché, porque es verdad que hay muchos hombres ahora mismo que son absolutamente responsables de sus hijos, de su vida doméstica. Esos hombres que hacen prácticamente
lo que hacía solo antes una mujer y que lo hacen pues, los padres divorciados, que están en custodia compartida. No obstante, esos hombres pueden salir a la calle y volver a casa por una calle oscura por la noche sin el pánico que tiene su exmujer, por ejemplo. Eso es así. Es decir, aún en esa circunstancia. Pero es verdad que hay algunos paradigmas que hay que revisar y tenerlos en cuenta para no caer en un cliché que nos aleje de la descripción exacta de la realidad. Pero con todo y con eso, claro, es que el camino es muy largo y lento. Y luego en el tema de la opinión, yo creo que ahí tiene mucho que ver con cómo nos educan a los hombres a ser echados para adelante, opinar, pontificar y sentar cátedra. Nosotros en el diario.es llevamos meses, años, peleando por tener una sección de opinión equilibrada y paritaria. Hemos conseguido, después de muchísimo esfuerzo, salió un informe hace muy poquito, hace 3 días, la FAPE presentó un estudio que había medido todo el mes de enero la presencia de firmas femeninas en las páginas de opinión de los periódicos, de 25 medios, entre otros el diario, y salíamos el primero, apreciamos con un 40%. Y era solo un 40% después de un esfuerzo constante. ¿Cuál es nuestro problema diario? Pues que cuando hemos conseguido equilibrar los espacios periódicos. Están las mismas mujeres que hombres en el calendario que tenemos establecido de la opinión de lunes a domingo. Donde eso nos desequilibra y donde tenemos que estar siempre con problemas es cada vez que llega un partido a mandarnos una tribuna, es un hombre. Cada vez que nos manda un sindicato una tribuna, es un hombre. Cada vez que una universidad nos manda una tribuna, es un hombre. Cada vez que un colectivo se juntan para mandarnos, oye, vamos a mandar artículos periódicos, la mayoría son hombres. Y nos hemos dado cuenta de que la única manera, y lo que estamos aplicando ahora, es rechazar. Decir, no, me mandas una mujer y no lo publico. Porque si no, es imposible. Y ellos nos dicen, no, es que nos cuesta mucho que las chicas de aquí opinen. Y digo, bueno, pues vosotros veréis, es vuestro problema. Pero no podemos... Me cuesta mucho, no hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera. No hay otra manera. Y a ti te pasará lo mismo, imagino. No hay otra manera que decir, pues si no viene una chica... No sale. Oye, quiero un portavoz. Cuando 7 veces le has pedido a la misma institución portavoces distintos y 7 veces te envía un señor, pues a la 8ª dices, pues busco otra institución, claro, porque esta no me sirve. Pero hay un detalle, fíjate, otro detalle muy importante, ¿no? En el espacio público. Dices, ¿por qué somos dueños del espacio público y de la conversación pública? Vosotros, con media idea, sois capaces de estar hablando 5 minutos en absoluto silencio. Bueno. Y todo el mundo pendiente de esa media idea que expresa dueño del espacio sin prisa. Esto viene del cole. Nosotros hablamos muy deprisa todas y llenas de información cada frase. No sea que nos vayan a quitar el tiempo de intervención. Esto es en cada tertulia, en cada conferencia, en cada... Y eso que a nosotros que nos toca... moderar como periodistas, conducir las tertulias en los consejos de administración, que pasará lo mismo, me imagino, ahí no podemos intervenir. Pero como periodistas, el tiempo y el espacio de conversación, ¿cómo os expandís con media idea? Sí. Y tranquilos, sin prisa, ¿no? Y como nosotras hablamos todas muy deprisa. ¿Y por qué hablamos todas tan deprisa? Claro, no sea que te quiten la palabra. Y además, con muchísimo contenido cada frase, ¿no? Sí, claro, es que esto sigue estando así. Y en la misma medida que lo que tú describes, ¿no? El que te envían... O no hay expertas. No hay expertas. Por supuesto que las hay. No hay expertas. O no... Es que las tertulianas les cuesta más... Es mentira. Yo en el año 2000... en los desayunos, que esto que es, 2006-2007, pues estaban Esther Palomera, Lucía Méndez, estaba Anabel Díez, en fin, estaban Rosa Paz, Elena Valenciano, que venía como eurodiputada, en fin, mujeres ha habido y hay siempre, ¿no? Y la única manera es imponérselo. Si no te lo impones, hoy hemos tenido una discusión apasionada otra vez sobre las cuotas, ¿no? Da un poco de fatiga histórica, ¿no? Tener que explicar que son imprescindibles, porque si no, no entran mujeres. No, pero es que no solamente es que son imprescindibles, es que son necesarias. Yo creo que los periódicos, sobre todo en la opinión, tienen que parecerse a sus lectores. Porque si no se parecen a sus lectores, difícilmente se pondrán en sus zapatos. No podrán hablar ni de sus problemas, ni de qué les preocupa, ni tendrán este reflejo natural, no impostado, de pensar en ellos. Porque si se parecen a ellos, es más sencillo que puedan reflejar la información que les interesa. ¿Cómo vas a poder hacer un reflejo de la sociedad si a la mitad de la sociedad, al 51% de la sociedad, la estás discriminando dándole un peso específico menor? Sí, y hay que dar un salto importante, que es que
que tiene que ver con eso que decíamos antes del marco. El marco ya está, ¿no? El marco está claro y ayer quedó claro de manera contundente, ¿no? Para toda esta gente que vertía sospechas sobre quién está detrás de esta movilización, las mujeres. Para toda esta gente que vertía sospechas sobre si era una manifestación de la élite. Bueno, siempre ha habido vanguardias en cualquier caso, en cualquier movimiento, y ayer se demostró que era absolutamente transversal. Bueno, ahora toca contar noticias que tienen que ver con la desigualdad. Y eso es, en fin, eso es incomodar e irritar a buena parte del establishment. Esto hay que asumirlo. Sí, a empresas, instituciones, partidos políticos. Toca no solo la violencia de género, que es muy importante y naturalmente hay que ocuparse de ella, sino la desigualdad. Esta que está en las estadísticas son noticias. Sí. Estos son noticias, ¿no? Que habrá que rascar, y hay averiguar que y contar. Sí, y contar, ¿no? Sin ninguna duda. Más cosas sobre periodismo, porque yo creo que habrá más en las preguntas de este tema, de la movilización feminista de ayer, el periodismo y las mujeres, pero quería aprovechar para hablar también de qué nos está pasando en el oficio en los últimos años en relación al equilibrio de ese para qué sirve el periodismo en la capacidad para fiscalizar el poder. ¿Podemos fiscalizar el poder en el periodismo ahora mismo? Fíjate que se darían las condiciones idóneas, ¿no? Las perfectas. Yo me acuerdo de cuando, en Teruel, en Radio Nacional en Teruel, y no hace tantísimo, hace mucho, pero no tanto. Tú conoces muy bien Aragón. Tantísimo, claro, cuando para obtener una información de una empresa tenías que ir al registro mercantil físicamente, el periodista, pedir una nota simple informativa, tardaba un par de días o 3, pagabas 500 pesetas que costaba la nota simple informativa, volvías con tu papelito a la redacción, con el ticket, te ibas a administración y te pagaban las 500 pesetas que tú habías adelantado. Y con esa nota simple informativa tenías para hacer noticias un mes sobre una empresa que se quería instalar en el polígono industrial. Estoy acordándome de un caso concreto, ¿no? Ahora está todo a golpe de clic, ¿no? Ahora tienes muchísima información sobre empresas, sobre instituciones, a golpe de clic desde el ordenador tranquilamente en la redacción o en casa, ¿no? Pero a mi juicio, esta maravilla de herramienta, esta posibilidad infinita, ha coincidido con un momento terrible para esta profesión de debilidad financiera de las empresas. Yo creo que tenemos el máximo interés de los lectores, porque nunca ha habido tanto interés ni por la política, ni por el poder, ni por la economía. Tenemos las herramientas técnicas para poder hacerlo, porque antes era tremendamente más difícil y ahora además, desde las filtraciones anónimas hasta lo que tú cuentas del acceso a los datos, nos dan un poder inmenso para rascar donde antes era tremendamente lento y difícil. Y lo único que nos falla, o lo más difícil, es la debilidad institucional de las empresas periodísticas. Coincidido, sí. La debilidad financiera, que es terrible para el periodismo, porque la madre de todas las independencias es la económica y ha dejado a las empresas en situación de muchísima fragilidad y debilidad y vulnerabilidad, y la precarización de las redacciones. Claro, la precarización. Tenemos los periodistas mejor formados de las últimas décadas. Mucho mejor formados que los de mi generación, desde luego, con herramientas potentísimas a su disposición. Sí. Y no tienen tiempo, ni recursos. ¿Y por qué los periodistas, como no podemos emular lo que sí que han hecho las periodistas de una movilización transversal, un manifiesto que firmemos todos, una ola que con estos problemas pues desde La Razón hasta La Sexta, todos los periódicos, todos los espectros en problemas comunes que no tienen absolutamente nada que ver con la ideología? ¿Por qué no hemos sido capaces de pelear, por ejemplo, contra las ruedas de prensa sin preguntas con estas técnicas? Ah, que me dices periodistas hombres y mujeres. Por supuesto. ¿Qué me decías periodistas hombres y No, hombres y mujeres. Estaba pensando una maldad, digo, no porque como estáis muy pendientes de llegar al despacho, no da tiempo. No, digo hombres y mujeres. Digo, ¿por qué la profesión que ha sido capaz de organizarse, aunque solo sea media profesión, para dar una respuesta común al tema de la desigualdad y el machismo, ¿por qué no es capaz de hacerlo ante la precarización, ante las ruedas de prensa sin preguntas, ante los abusos de la... Eso tiene que ver con la debilidad, ¿no? Nacho, con muchísima debilidad. Mira, viendo los papeles del Pentágono, que es inevitable en cualquier charla ahora sobre periodismo en que aparezca, viendo los papeles del Pentágono pensaba que aquellos periodistas participaban de una profesión y de un momento profesional en el que había... Todos tenemos nuestra épica y contamos algún episodio de nuestra vida periodística con mucha épica. Pero, en fin, aquello tenía mucha épica, tenía prestigio social
y permitía una vida decente y digna, ¿no? Sí. Y todo eso estaba puesto en el altar del sacrificio personal, ¿no? Los vemos un domingo con la casa invadida y viviendo para el periodismo. Y pensaba viendo la película que a los periodistas jóvenes les pedimos la última parte, entender esta profesión como un sacerdocio, sí, no como un trabajo, un sacerdocio que le tienes que dedicar mañana, tarde, noche, fines de semana, a cambio de épica, vida acomodada, prestigio social. Bueno, pues ¿qué ha pasado en esta profesión? Todo eso se ha fugado. Claro, ¿qué ha pasado en esta profesión en todo este tiempo? Claro, eso crea mucha debilidad. Eso que tú pides de hacer un plante y tal, no se le puede pedir a poca ropa al periodista que va a cubrir la rueda de prensa. Eso es una decisión de las empresas. Es verdad que algunas veces viéndolo dices, ¿por qué no se levantan? ¿Por qué no se levantan? Pero eso es exigible a las empresas informativas. Yeah. A las empresas. Es exigible a las empresas. ¿Cómo vamos a depositar esa responsabilidad sobre los hombros del redactor que va a cubrir una rueda de prensa? Y las empresas pues, están en situación de mucha vulnerabilidad. Lo hemos dicho mil veces, ¿no? Estamos pasando ahí un momento todos, ¿no? En una medida en otra, las grandes por grandes, las pequeñas porque están buscando su hueco, ¿no? Sí, es así. Aquí hay una teoría de Siendo la Fuente que habla de que siempre pensamos en esto como en los dinosaurios, ¿no? Los grandes medios mueren, los jóvenes medios ocuparemos el lugar. Y lo peor que nos puede pasar, y que a veces nos pasa, es que los grandes mueran sin que los pequeños seamos capaces de pasar de ser ratones grandes. Es decir, que seamos incapaces de ocupar los espacios que quedan y que lo que muera sea el periodismo, no un modelo u otro modelo de prensa. Y ese riesgo realmente existe, ¿no? Porque creo que si miras la evolución de los últimos 10 años, últimos 5 años sobre todo, desde que empiezan los momentos más duros de la crisis, lo que se ve es que el neto es que se ha perdido empleo, se ha perdido condiciones laborales en grandes, pequeños, medianos y medio pensionistas. Y fíjate que lo digo desde un medio que nos ha ido muy bien, porque nosotros hemos pasado de ser un periódico de 12 personas contando administración a ser 80 en la redacción de Madrid, 70 en las ediciones locales, ya una redacción capaz de pelear y de hacer cosas, pero aún así seguimos lejos de la fuerza que tienen las grandes empresas periodísticas. Y que no sé si esa debilidad que tienen las grandes empresas periodísticas algún día se va a recuperar. No hablo ya de la época del Post, de lo que eran esas redacciones que tumbaban a un presidente del gobierno y se unían además entre ellas y se apoyaban para un objetivo común y que además contaban con esa sentencia tan bonita del Supremo que decía que desde luego que el poder político está sometido al escrutinio de la prensa. A mí me da miedo. Estados Unidos vive en un momento dulce. Sí, une mucho el enemigo común. La llegada de Donald Trump, nuevo Nixon. La llegada de Donald Trump ha multiplicado suscripciones y ha recuperado para el periodismo la demanda. Lo peor que le puede pasar al periodismo es que deje de haber una demanda social, ¿no? Por ejemplo, con la televisión pública en España. Perdona que ponga ese ejemplo, sí, pero es muy importante. Ayer cuando escuchaba a mis antiguas compañeras de televisión española gritar en la manifestación "más ovarios" en el telediario, pensaba que no hay... O sea, lo que está pasando en televisión española es tan grave para la salud democrática de un país, que haya habido un acuerdo entre los partidos y luego no se ejecute, es tan terrible, ¿no?, para la calidad democrática y para el papel de los partidos políticos en una democracia. Pero luego pienso, ¿y dónde está la demanda social? ¿Dónde está la demanda social que dice, oiga, necesitamos unos medios públicos de calidad y que funcionen porque esto redunda en nuestra calidad como ciudadanos? No se ve, al menos, ¿no? Pero yo creo que es lo peor que nos puede pasar. No hemos sabido explicar que al frente de Televisión Española hay un periodista que cobró de la caja B del PP. Porque... Claro, es que hay que decirlo así de claro. Estamos hablando de que el presidente de RTVE reconoció haber cobrado dinero del Partido Popular cuando trabajaba en ABC cubriendo al Partido Popular. Y lo admitió públicamente, no solamente aparecía su nombre en los papeles de Bárcenas, sino que él mismo, creo que fue en una comparecencia en el Congreso, admitió que sí, que eso era así y que él votaba al PP y que no pasaba nada. Algo hacemos mal si no somos capaces de explicar a la gente de que esto afecta directamente a sus derechos, que tenemos una televisión pagada entre todos que se ha convertido en una televisión de partido, pero es cierto que no lo hemos logrado o bien porque a la sociedad no le importa y nos importa solo a los periodistas, o bien porque los medios, los que no somos Televisión Española y nuestros compañeros allí que están peleando porque se sepa, no le hemos contado al resto de la gente lo suficiente, la extrema gravedad que supone algo así. ¿Os imagináis en la BBC a un presidente de la BBC que hubiese cobrado de los Tories en dinero negro? Bueno, en dinero negro según los papeles de Bárcenas, no sabemos si era negro o era blanco, pero desde luego el origen era negro.
Y eso son los medios públicos, pero los medios privados tenemos que resolver más temprano que tarde todo esto que contamos de la debilidad financiera, la doble crisis, la tecnológica y la económica. Tenemos que resolver pronto esto, ¿no? Tenemos que dar con la fórmula que permita hacer periodismo de calidad, periodismo reconocible para la comunidad a la que se dirige, pedirle a esa comunidad que sea capaz de tragarse informaciones que no le gustan. También. Que no busquen solo adhesión inquebrantable a los propios principios, ¿verdad? Así es. Periodismo, cuando es periodismo, no ha nacido para agradar. Para agradar nacen los de protocolo. Los periodistas nacemos para otra cosa, ¿no? Tenemos que resolver pronto esto, porque el riesgo es que la demanda social disminuya, ¿no? Que la demanda social disminuya. Y ayer lo pensaba, escuchando a las compañeras de Televisión Española, digo, no hay el clamor que yo pensaría que iba a haber en este país diciendo, pero ¿dónde están los medios públicos? Pues si el periodismo no acaba el nuevo, el viejo, la empresa grande, la pequeña, no acabamos de hacernos imprescindibles para la sociedad, para que la sociedad lo reclame. Probablemente esté dispuesta a pagar, no sé. Yo creo que van a tener que, yo creo que vamos a ir todos los medios, por lo menos los medios escritos que pretendemos contar, medios escritos de influencia, con buenas redacciones, capaces de explicar el mundo e investigar y pagar periodistas que puedan hacerlo, inevitablemente iremos todos a modelos de pago, porque solo con publicidad no se va a poder pagar la prensa escrita, las redacciones de prensa escrita. Vosotros contáis en la radio con una fuerza que es que la copia no cuesta nada y tenéis una capacidad de penetración inmensa y eso os permite tener modelos gratuitos. Pero en la prensa escrita los modelos gratuitos no van a funcionar porque la publicidad va así. Competimos con publicidad segmentada en Google y en Facebook que atacan directamente al tipo que se quiere comprar el coche y por mucho que lo hagamos nosotros disparamos a volumen con unos sistemas de publicidad muy viejos para lo que le ofrecen otras empresas. Y la única manera va a ser que la gente empiece a pagar y creo que, igual que está pasando fuera, porque en Estados Unidos están logrando modelos de pago, en Inglaterra también, aquí en España se van a implementar. Y nosotros tenemos ya 24.000 socios y me parece milagroso que haya 24.000 personas que paguen por un periódico que leen gratis, porque no lo pueden leer igual sin pagar. Y creo que todos los medios escritos vamos a ir más tarde o más temprano a ese modelo. Sí, nosotros en la radio, la verdad, hay que cruzar los dedos, cruzar los dedos de todas las maneras posible, pero es verdad que Internet a lo que más se parece es a la radio. Sí. A lo que más se parece es a la radio, ¿no? Por la inmediatez, por la capacidad, por la inmediatez, porque te permite lo inmediato y lo de contexto, te permite lo urgente y la reflexión. Y se parecía tanto a nosotros que no ha tocado el modelo de negocio prácticamente. No nos ha afectado tanto como a la prensa escrita. No nos ha afectado, lo que no quiere decir que no haya que ponerse las pilas. Y, por ejemplo, para la radio hablada es muy importante y muy estratégico el llegar a los jóvenes, ¿no? El llegar a los jóvenes. Importantísimo, que llegan a nosotros de maneras distintas a como llegaban sus padres y que llegan en menor cantidad, ¿no? Pero la radio hablada, lo que es la radio hablada, que cuenta noticias, que reflexiona, ha sobrevivido muy bien al tsunami de esta década peligrosísima para el periodismo, ¿no? Nos quejamos mucho los periodistas de la radio hablada porque los de la prensa creen que hasta que no está escrito no vale. Y dice que esto que contamos nosotros, decimos, lo contamos antes de ayer, igual que con las chicas, pero es verdad que estamos ahí, ¿no? Y yo siempre le pido mira que los oyentes de la SER son una comunidad muy exigente, muy exigente, pero siempre pido en justa correspondencia al esfuerzo que a veces hacemos con más fortuna que otras, pero el esfuerzo de hacer periodismo sin atajo. Lo peor para el periodismo es, desde este lado, hay muchas cosas peores desde el lado del lector, estoy segura, oyente y espectador, pero desde este lado es cuando tiene el mismo reporte el periodismo sin atajos que el periodismo lleno de atajos. Cuando la impresión que da es que da lo mismo, que yo estoy segura que no es así. Yo quiero pensar que no es así. Aunque yo estoy segura que no es así, pero en ocasiones da esa impresión, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando eso ocurre, ¿no? Cuando eso ocurre, nosotros somos los emisores. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Si te parece, Pepa, quedan 10 minutos para que haya tiempo para los turnos de palabra. No sé dónde hay micrófonos, imagino que lo que seguro está que habrá lleno, es ¿no? Preguntas. Está lleno, miope, está lleno, o sea que... Tenemos salvo el gallinero aquel, que no se llena nunca, está lleno. Preguntas.
Allá al fondo, sí. Sí. Sí, yo soy estudiante de periodismo en la Universidad de San Jorge y quería preguntar por el artículo de Yo soy machista. ¿Qué pensó al escribirlo? ¿Cómo se le ocurrió? Y si en algún momento dudó porque le podían tildar de partidista, un poco de populista o algo, si dudó por ello. Yo, antes de escribir cada artículo de opinión, dudo mucho y sobre todo consulto mucho. Y ese artículo lo consulté con muchas mujeres de mi redacción antes de publicarlo, lo primero. Porque no quería, sobre todo no quería que fuese interpretado como un intento de protagonizar una movilización donde voy a escuchar y tampoco quería que... Tampoco, por otro lado, quería obviar lo que estaba pasando y me parece que los periodistas que hacemos opinión no podemos estar dándonos mus cuando pasa algo importante y lo de ayer fue muy importante. Entonces sabía que teníamos que estar ahí. Y más que dudar de que me pudiesen tachar de mira qué blandito, dice que es machista, en realidad, bueno, no sé. Yo creo que me salió, lo escribí bastante rápido y me salió algo que realmente es muy sincero. Le di muchas vueltas a ese artículo. Tiene mucho que ver con un debate interno que tenemos en el propio diario.es, donde a pesar de, lo explico ahí, a pesar de que somos un medio tremendamente comprometido con esta causa, tenemos nuestras miserias que tenemos que arreglar, tenemos problemas internos con este tema que tenemos que arreglar, tenemos una reivindicación de nuestras periodistas que exactamente igual que reivindican fuera, reivindican también dentro y hacen bien. Y respondía un poco a eso, ¿no? También cuando hablaba de que a veces te sientes atacado. En mi caso es un poco más complicado porque yo soy un papel en el diario.es, no solo soy el director, soy el empresario, soy el patrón. La huelga se le presenta a la patronal y yo en el diario.es soy la patronal que recibe a mis compañeras que están en huelga, que evidentemente apoyo, pero que en cualquier caso... Pero es muy importante. Te coloca en una situación y en una reflexión difícil. Y por eso lo escribí. Me ha sorprendido la cantidad de felicitaciones que he tenido de hombres, de mujeres también, pero sobre todo de hombres, que me decían, a mí me pasa lo mismo, que yo pensaba que a mí esto del machismo no iba conmigo y me he dado cuenta de que sí, que también va conmigo y que tengo comportamientos machistas. Es muy importante. Yo leí el artículo de Nacho, porque el éxito de esta huelga feminista ya estaba garantizado el día 7. El éxito ha sido los debates y las reflexiones que, como la que tú has escrito, han hecho muchos hombres alrededor de todas nosotras, y los debates que hemos tenido con ellos. Chicos muy jóvenes y muy progresistas descubriéndose comportamientos sobre los que no habían reflexionado. Sí. ¿No? Micromachismos, la vida cotidiana. Por eso que los periodistas que tenéis tribuna salgáis a contarlo, a mí me parece muy, muy importante, muy importante. ¿Más preguntas? Por aquí. Esto se llama hegemonía, ¿eh? Cuando las mujeres hemos conseguido que se hable permanentemente de la agenda que estamos poniendo. Yo cuando vi las portadas, sí vi que hasta la ABC iba con el 8 encima de la mesa, dije, bueno, ya está. Hemos ganado. Siguiendo con esto, yo me estaba acordando de una iniciativa que lanzó Laura Freixas hace un par de años, que era el manifiesto No sin mujeres. La propuesta era que durante el mes de marzo los hombres se negasen a participar en espacios en los que se hubiera excluido a las mujeres. Es decir, si te invitan a un programa de la tele y solo hay tertulianos hombres, dices que no, porque no sin mujeres. Si te dan un premio en un concurso en el que nunca se ha premiado a una mujer, pues rechazas el premio porque no sin mujeres. Creo que al menos en mi entorno pasó bastante desapercibido, pero yo lo recuerdo siempre y creo que igual ahora es un buen momento para retomar esta idea. Y os quería preguntar qué viabilidad le veis, ¿no? Y si creéis que los hombres se puedan sumar y hacer este gesto, que yo creo que sería bastante efectivo. Yo creo que es el momento de recuperar todas las iniciativas que a lo largo de los últimos años se han ido proponiendo y que no encontraban el caldo de cultivo apropiado. Laura Freixas, que es muchas cosas y entre otras una agitadora maravillosa, ¿no? Pertenece a un mundo tan poco jerarquizado como el de la cultura o el del cine, y sorprende tanto cuando ellas te cuentan que ahí la brecha salarial, la falta de reconocimiento, claro, ¿qué es el ascenso en ese mundo? Bueno, pues el ascenso en un mundo tan poco jerarquizado como el del arte, la literatura o el cine existe en la misma medida que en una empresa con 7 categorías laborales y comité de empresa. Existe en la misma medida. Yo me lo anoto, no me acordaba de esa iniciativa, muchas gracias, y a ver qué opina Nacho, si él se negaría. Estoy bastante de acuerdo con ello y creo que ahora mismo sí me negaría. Fíjate que esto es me da la impresión también de que cada vez va a ser menos necesario porque creo que ya hay vergüenza
en las tertulias donde solamente hay hombres o en las mesas donde solamente hay hombres, que ya habéis ganado tanto en esta lucha, os ha ganado tanto en esta lucha que empieza a haber vergüenza. Y yo lo noto porque están apareciendo más mujeres en las tertulias y están apareciendo más mujeres en las tribunas de opinión. Y creo que va a ser igualmente necesaria que sigamos luchando, pero que creo que en ese tema pues, vamos a avanzar, quieran o no quieran, de manera inevitable. Pero es muy importante que esté legislado y que se obligue, porque cuando incorpórese a un consejo de administración muy bien pagado, es el último hombre. ¿Hay alguno que no se va a incorporar y diga, no, hombre, no me incorporo porque son todos hombres, que entre una mujer, cedo mi puesto? Pues es tan importante que no solo sea un plan, sino que sea una ley. Porque los planes, como el plan de igualdad que ha hecho el Gobierno, bueno, pues un plan se cumple o no se cumple. Pero una ley, que era la que había propuesto, por ejemplo, Unidos Podemos, o la que propone ahora el Partido Socialista, tiene que ser una ley es de obligado cumplimiento. Y mira cómo estamos cumpliendo la de igualdad del 2007, siendo una ley, así que un plan, o sea, dejarlo al voluntarismo de los buenos hombres es arriesgado. Es mejor que esté legislado, a mi juicio. Sí. ¿Más preguntas? Por allí veo. ¿Y aquí? Ahora vamos aquí, luego la última allí. Rápidamente, buenos días, y recogiendo un poco el guante que comentaba José Luis cuando ha cerrado el Congreso sobre el tema de la fuerza que tenemos que tener los periodistas. Como patronal, en este caso, voy a hacer la pregunta. Me perseguirá siempre. Cada uno también elige dónde está, ¿no? No me ha quedado Pero bueno, remedio. Independientemente de eso, ¿sería usted capaz de contratar un periodista que le exigiese en su contrato laboral blindar, que en la dirección, en este caso que a usted le corresponda, no interfiera en sus informaciones? Yo creo que no tendría que estar en un contrato, tendría que estar en un código ético, en unos estatutos de la redacción y una serie de contrapoderes dentro de la redacción. Pero evidentemente, cuando yo trabajo como director con periodistas, mi compromiso con ellos es ese. No que el director se va a dar mus y va a dejar hacer a todo el mundo lo que quiera y que vivamos en una asamblea y vamos a votar entre todos con qué abrimos, porque eso no es un periódico. Un periódico tiene decisiones urgentes, tiene una jerarquía, tiene una responsabilidad legal. Aquí, además, para los directores muy dolosa. Los directores en España firmamos todas y cada una de las informaciones y publicidades que aparecen en nuestros medios, tanto si estábamos al tanto como si no, y somos responsables penales ante eso. Y esa responsabilidad yo la asumo con todo lo que me compete, ¿no? Y es una responsabilidad. Pero, desde luego, mi compromiso con los periodistas con los que trabajo es que estamos, si soy patronal, es precisamente para poder hacer estas cosas. Yo siempre me he considerado periodista. Ahora soy editor, además de periodista, y lo soy porque me vi en la obligación de montar mi propio medio. Me vi en la obligación de garantizar institucionalmente una empresa que pudiese proteger el periodismo para ejercer ese tipo de periodismo que yo quería. Y por eso montamos el diario.es, y por eso el diario.es es una empresa donde los periodistas controlamos accionarialmente la sociedad. Y eso garantiza que ninguno de nosotros tenga otro interés más que el periodismo, que ninguno de nosotros tenga otro compromiso económico más que con ese medio y con los lectores. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero no creo que se vaya a arreglar con un contrato. Sí que se arreglaría con leyes, no en un contrato específico, sino con leyes que permitiesen pues, que esa protección del derecho a la información esté mejor garantizada de lo que hoy está. Había allí... Hola, Pablo Jiménez, periodista freelance. Bueno, en relación también a la última pregunta del compañero, más también una pequeña reflexión, pregunta. En el Congreso se ha hablado mucho pues, de precisamente eso de precariedad, de sueldos de miseria, de clickbait, de machismo y racismo en las informaciones, ¿no? Pero bueno, me da la sensación que en un foro como este también hay personas de la dirección, asociaciones del gremio, etcétera. Y bueno, Ignacio comentaba antes en relación a esto, ¿no? Que muchas veces existe este cinismo, ¿no? de que se ven la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? Pero quizás, no sé, también
creo que un foro como este también debería valer para empezar a poner soluciones, o sea, no solo criticar, y específicamente en cuestiones eso, como la precariedad, sueldos bajísimos que afectan sobre todo, bueno, a las generaciones más jóvenes, ¿no? Más bien, bueno, una reflexión y quizás, bueno, pues abrir la pregunta, ¿no?, a posibles soluciones concretas y el papel eso de las asociaciones gremiales, etcétera, ¿no? Bueno. Fíjate, yo creo que una de las causas del éxito de la movilización del 8 de marzo entre las mujeres periodistas es que los periodistas tenemos mucha información sobre cómo está el mercado laboral y cuentan las periodistas noticias todos los días de trabajadoras precarias que están ganando más que ellas en muchos casos. Que están ganando mucho más que ellas en muchos casos. Y son noticia, y ellas lo cuentan, de otras profesiones, y en este sector se están pagando sueldos de miseria. Y yo creo que ha sido un incentivo y una espoleta muy fuerte en torno al 8 de marzo, en el caso de las periodistas. En el caso del diario, que es donde nos comprometemos nosotros por cambiar las cosas, pues tenemos una situación, creo que bastante privilegiada para cómo está el sector, en el sentido de que, pues, primero, no tenemos becarios haciendo jornadas laborales ni funciones de redactores. Los que tenemos como becarios tienen un tutor, media jornada, trabajan con convenio y no renuevan más que el tiempo que están. Gran parte de ellos, aproximadamente 1 de cada 3, se acaban quedando en el periódico contratados. Su primer sueldo, el primer año, es alrededor de 1.000 euros netos mensuales. A los 2 años acaban subiendo, un año una subida todo el siguiente, a la categoría de un redactor de base, que están en torno a los 1.500 euros netos mensuales, 22.250 euros al año, brutos. La relación entre sueldos bajos y sueldos altos es de 1 a 3, entre los sueldos altos de la redacción y los sueldos bajos de la redacción. Los contratos son todos indefinidos. No tenemos falsos autónomos, no tenemos... No sé, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, porque precisamente para eso montamos el diario. Pero fíjate cómo lo que ha pasado en esta profesión, ¿no? Estos ahora son buenos sueldos, antes eran sueldos bajos. Claro, esto que describe Nacho hace 20 años era impensable en términos absolutos. Impensable. Era lo normal. Lo normal para empezar. Sí. Lo normal para empezar con una perspectiva de crecimiento y de progresión económica, que yo creo que es lo peor que tiene el sector ahora mismo, ¿no? El que empieza en periodismo no tiene claro cuál es la progresión económica, ¿no? ¿Cuál es mi progresión? 20 años o más. Periodista general de un medio potente, con convenio colectivo, tal. 20 años han pasado para acabar ganando menos dinero, ¿no? Una depauperación clarísima de esta profesión y de este oficio, ¿no? Una última pregunta para no quedarnos con tan más sabor de boca. Allí. La huelga feminista. Allí había una mujer allí. Hola, buenas. Lo acabas de comentar, pero os quería preguntar si en vuestros medios había falsos autónomos y sobre todo qué pensabais de esta figura. Pues yo pienso que es una barbaridad. Pienso que es una barbaridad. Un falso autónomo es un puesto de trabajo. Y no le pregunto a la gente su situación personal, pero creo que no debe haberlos. Que debe ser muy excepcional la existencia de una persona que ocupa un puesto de plantilla de una manera fraudulenta o de una manera irregular o como mínimo injusta. Yo vengo de una cultura laboral de la empresa pública que, como sabes, no tiene nada que ver con la del mundo privado, y mi cultura laboral aborrece de ese tipo de situaciones laborales. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pepa. Y antes de que nos vayamos, tengo que pedir a una persona que no se espera que les lo voy a pedir, que salga al escenario, que es Antonio. Un aplauso para Antonio. Que para los que no lo sepáis, Antonio es la persona que ha llevado el sonido y como técnico del Congreso durante 18 de las 19 ediciones
y se jubila este año y me han encargado que te entregue esto y que te demos un aplauso. Ay, pobre sácalo. Muchísimas gracias y os esperamos el año que viene en el Congreso de Periodismo.